A abordar la cuestión de salud y resistencia. Les pido un poquito de silencio, como siempre. La idea es escuchar a los representantes de la sociedad civil que han trabajado los documentos y desde aquí abrir la conversación. Tiene la palabra Sandra Cerrano, del Instituto de Desarrollo de la Mujer Lenca de Honduras. Cerrato. Sí, señora. Sandra, por favor, adelante. Ok. Muy buenas tardes. No sé si me están escuchando ya. Sí. Adelante. Mi nombre es Sandra Cerrato Flores. Me acompañan mis compañeros Jacqueline Ruiz y Kendall Trapp y somos los voceros representantes de las mesas de trabajo de salud y resiliencia de las Américas. Hoy les presentamos una síntesis de las recomendaciones de la sociedad civil de las Américas. En el marco de la 9ª cumbre para el proyecto de compromiso político de las Naciones Americanas para ejecutar un plan de acción comenzando en el presente año 2022 al 2030. Durante la pandemia del COVID-19, dejamos de administrar tratamientos a enfermedades crónicas, infecciosas e infectocontagiosas y tratamientos hormonales, incluyendo procesos de afirmación de género y tratamientos de salud mental. Y en este trascendental evento presentamos las siguientes recomendaciones. 1. Lograr para la 10ª Cumbre de las Américas acuerdos y acciones sobre salud y resiliencia en las Américas, a fin de evaluar las cadenas de valor sanitarias a nivel nacional, regional, situando a la persona en el centro de las políticas de salud y resiliencia, con inclusión de la salud física y psíquica. Estos incluyen mujeres, la niñez, adolescencia, adultos mayores, personas con discapacidad, comunidad LGTBI, comunidades indígenas, comunidades basadas en fe, migrantes y otros grupos en condición de vulnerabilidad. 2. El Plan de Acción de Salud y Resiliencia incluye la ejecución de programas de liderazgo en salud sexual reproductiva y planificación familiar, los estándares internacionales de derechos humanos en salud que incluya protocolos de atención a los grupos vulnerables, incluyendo embarazadas y al feto. Que los Estados miembros garanticen en emergencias sanitarias la atención a requerimientos de anticoncepción, enfermedades infectocontagiosas, dentro de los índices de mayor morbilidad y mortalidad como son VIH y tuberculosis, tratamientos hormonales que incluyan a personas transgénero, al igual de pacientes que requieren tratamiento de enfermedades terminales y que las personas conviviendo con VIH puedan tener a tiempo sus antirretrovirales para tener una calidad de vida en los insumos para exámenes especiales. 4. Creemos conveniente la revisión inmediata de toda práctica que modifique las características sexuales de las personas intersex sin razones médicas fehacientes y sin el pleno consentimiento informado de esta. 5. Fortalecer el crecimiento de la educación y capacitación de profesionales en el campo de la medicina, la salud pública integral y la investigación científica biomédica, estableciendo un sistema de selección de acuerdo con las necesidades de cada región y al mérito del profesional. 6. Que a los trabajadores de la salud se les garanticen los derechos laborales según la Organización Internacional del Trabajo, OIT. 7. Aprovechar la práctica de medicina alternativa basada en evidencia y utilizar los beneficios que nos proporcionan las herramientas de las aplicaciones digitales, la telemedicina, la telesalud, así como fortalecer la cooperación y el intercambio de mejores tratamientos para el desarrollo y la utilización de esas técnicas y tecnologías con ética profesional y confidencialidad, garantizando la inclusión de los sistemas de las poblaciones indígenas y afrodescendientes, reconociendo sus saberes ancestrales, promover las inversiones en estudios científicos para identificar y documentar el COVID-19 y sus complicaciones. 8.
Atención prioritaria a las enfermedades no transmisibles, ya que son las impulsadoras de la pérdida de la salud y la mortalidad en todo el planeta. Creando acceso universal a la salud y a la sostenibilidad financiera de los sistemas de salud pública, ya que estas enfermedades son las responsables de la mayoría de los costos en los sistemas de salud pública. 9. Evitando la contaminación del agua y el medio ambiente, priorizando el agua potable para permitir una transición y adaptación post-pandemia y desastres naturales adecuado a las circunstancias, adaptando un concepto transversal de una sola salud en otros esfuerzos para mejorar los resultados de la salud en todas las regiones. 10. Crear las condiciones para fortalecer la capacidad de fabricar y comercializar productos médicos seguros, eficaces y de alta calidad en las regiones para adoptar políticas que apoyen la participación sostenida multisectorial en los sectores de la salud, la ciencia, la tecnología y la industria y los sectores comerciales. Considerar lo establecido en el Protocolo de Nagoya y el Convenio 169 de la OIT. 11. Crear las condiciones para obtener la materia prima para medicamentos y así poder fortalecer, maquilar, fabricar, transportar y comercializar esos productos para nuestro sistema de salud con el objetivo de mantener la transparencia en la fabricación de estos insumos, respetando la fabricación al derecho de la maquila de los pueblos indígenas y afrodescendientes. 12. Incorporar la voz de los pacientes y la de los grupos en condición de vulnerabilidad ya mencionados en las consultas gubernamentales de manera integral, que en las medidas de salud, en aprobaciones regulatorias y con financiamiento. Instar a los Estados miembros a fortalecer los servicios de salud mental de base comunitaria, la prevención del consumo problemático de sustancias psicoactivas que incluyen orientación sexual e identidad de género, realizando énfasis en el aumento de la capacidad de respuesta ante las crisis sociosanitarias y sociales, el cuidado de la salud mental de los grupos en condición de vulnerabilidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Sandra. Vamos a escuchar, como hemos hecho en paneles anteriores, la voz de los representantes de los gobiernos. Hoy nos acompaña el embajador Paul Fernando de Cluz, que es el coordinador nacional para la Cumbre de Perú, y el embajador Washington Abdalá, que es el representante permanente de Uruguay ante la Organización de Estados Americanos. Representante de Perú, empezamos con usted. Adelante. Muchas gracias, muy buenas tardes con todos. Un saludo muy especial a los miembros del panel y particularmente a todos los miembros de la sociedad civil, a quienes felicito por las propuestas que nos han hecho llegar en la tarde de hoy y a quienes aprovecho también para invitar a la próxima sesión de la Asamblea General de la OEA, que se va a realizar en Lima en el próximo mes de octubre. Primero que nada, agradecer la estimulante presentación de la señora Sandra Cerrato y también agradecer la invitación para poder compartir con los representantes y con todos ustedes la visión que motivó el interés del Perú de copresidir junto con el Uruguay el proceso de negociación sobre el Plan de Acción sobre Salud y Resiliencia en las Américas. Se trata de la convicción de que la acción diplomática en el ámbito social y particularmente en el ámbito de salud debe estar al servicio del bienestar de las personas, en particular de quienes viven en situación de pobreza y de quienes son víctimas de discriminación y exclusión, sobre la base de la universalidad, indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos. En nuestra opinión, en la negociación del compromiso que hoy nos convoca y que hemos aprobado en la mañana de hoy, nos hemos acercado a ese objetivo, gracias al consenso que hoy existe en los países del hemisferio, tanto en los gobiernos como en la sociedad civil, respecto a la importancia de invertir en la salud pública, para ofrecer a todos y todas servicios de calidad, seguros y oportunos. En esa línea, en este documento, hablamos de un abordaje basado en la solidaridad y en la equidad para hacer frente a la actual o futuras pandemias en todas sus etapas, situando a la persona, como mencionaba la señora hace rato, en el centro de las políticas de salud. También nos comprometemos a abordar todos los determinantes sociales de la salud,
incluida la dimensión ambiental y las dificultades en materia de seguridad alimentaria y nutricional. Asimismo, reconocemos la interdependencia entre la salud y el desarrollo económico, que implica reconstruir nuestras economías y nuestras instituciones de manera inclusiva y equitativa, con participación plena de todas las mujeres y de todos los grupos en situación de vulnerabilidad. Es fundamental destacar que este compromiso se está aprobando al más alto nivel, al nivel de jefes de Estado y de Gobierno, lo cual es crucial para comprometer los recursos humanos y los recursos financieros necesarios desde una perspectiva multisectorial. La pandemia del COVID-19 nos mostró que para una respuesta integral, si bien debe estar liderada por el sector salud, deben participar todos los ministerios y sectores pertinentes. El plan de acción que se derivará de la Cumbre de las Américas y que será realizado en consulta plena con la sociedad civil, otros actores sociales y con el sector privado, procurará sistemas de salud resilientes a partir del acceso universal a la salud, incluyendo la salud mental y la salud sexual y reproductiva, en línea con la Agenda 2030. Para ello será necesario, o se reconoce que será necesario, fortalecer los programas de educación, investigación e innovación en los campos de la medicina y la salud pública, el desarrollo de la capacidad local y regional para la producción de medicinas y vacunas, suministros médicos y otras tecnologías sanitarias, el aprovechamiento de las herramientas digitales, como lo plantea también la sociedad civil, y el mejoramiento de la infraestructura pública, entre otros elementos. Todo ello en conjunción con el fomento de mecanismos financieros y la cooperación internacional siempre necesaria que complemente nuestros esfuerzos nacionales. Muchas gracias. Gracias, embajador. Escuchemos al representante de Uruguay en la OEA, el embajador Abdala. Gracias. La enorme ventaja de copresidir con Perú es que buena parte de el itinerario central lo recorrimos. Así que quizás podamos hacer una reflexión más de carácter analítico. Los textos que construimos no tienen naturaleza vinculante en términos de la obligatoriedad para con los países o los estados que los elaboraron, pero sí tienen la calidad de ser mensaje presidencial, en la medida que todos estos países suscriben estos textos, de alguna forma empieza un compromiso, una cierta relación con los textos. Por eso es tan interesante lo que tú decías, desde el territorio de la sociedad civil, porque es el que va empujando, el que va generando que en alguna medida gobiernos, estados, sociedad civil tengan como una dinámica de retroalimentación. Eso a veces lo perdemos de vista, los que estamos en la sociedad civil, los que estamos en los gobiernos, cada uno parece que está en una trinchera, hasta que tenemos que bajarlo a texto y pasa esto de ahora. Uno tiene que decir en lo que se va a comprometer en materia de salud. Bien decía mi amigo, la salud pública no es necesaria, es imprescindible, absolutamente imprescindible. Y si algo hemos aprendido en la pandemia es que lo que no podíamos cooperarnos intramultisectorialmente adentro de los estados, las sociedades y los países, nos iba mal. O sea que aprendimos sobre la marcha, seguimos aprendiendo sobre la marcha. Yo le agrego algo más. Probablemente la pandemia nos haya dejado como desafío la idea de cooperarnos más entre los estados. Es bastante elemental lo que estoy diciendo, no estoy agregando nada muy original. Estoy diciendo una reflexión que Byul-Chul Han ha escrito hace poco tiempo, el último año tiene un libro sobre este tema y el propio Yuval Harari en sus últimos textos y exposiciones viene preguntando, a ver, ¿somos mejores después de la pandemia o no? ¿Aprendimos la lección o no la aprendimos? Bueno, acá estamos parados en el 2022 sabiendo que eventualmente van a haber otro tipo de desafíos de naturaleza medianamente similar, del punto de vista epidemiológico, de la naturaleza que sea en el plano sanitario. Y la lección es la transversalidad, la cooperación.
Por eso lo de la Agenda 2030 está muy bien, porque tenemos que tener algún norte. Pero me parece que también es muy importante bajarlo a tierra. A veces los textos como el nuestro, que no vayan a creer que no costó trabajo. O sea, ustedes llegan al final del capítulo donde parece que un grupo de gente más o menos inteligente, pienso yo, esto fue semanas, meses, mucho tiempo. Y la última semana casi de rango esquizofrénico, diría yo, a un ritmo de 10, 12 horas por día, donde discutíamos cada palabra. Cada palabra no es una palabra, es un concepto. Las palabras no son palabras. Cuando decimos, no, estamos discutiendo una palabra, no. Es mejor abordar que complementar, fortalecer que redoblar. Cada palabra implica un concepto, en alguna medida es un vagón de ideas que está por detrás de esa palabra y de compromisos. Por eso los países discutimos tanto textos que en alguna forma nos veamos espejados en los mismos, nos veamos identificados en los mismos. Esta es una clave central. Cada uno defiende su rancho, decía un libro histórico. Nosotros tenemos con Perú todo el calor en este capítulo de la salud y la resiliencia, porque nos parece que le va la vida a las sociedades. Le va la vida a las sociedades. No desmerecemos los otros compromisos. Es más, a tambor batiente con los otros compromisos. Pero todo lo que sea solidaridad, equidad, los sistemas sanitarios funcionando de manera correctamente. ¿Hay alguno de ustedes que no conozca los problemas que hemos tenido en todos nuestros países en materia de adquisiciones públicas? ¿Verdad que es un dato objetivo que ahí hay que fortalecer los instrumentos para que ahí la respuesta sea realmente concreta? Y obviamente el mundo digital. Pero por supuesto que el mundo digital. Tenemos que tener toda nuestra historia clínica en algún momento, en un punto, y no debería ser una complicación para nadie, dada la tecnología y el avance de los software y cómo vamos caminando. Entonces, nosotros lo hemos tomado con mucho ahínco. Yo, además, tengo un ministro de salud en mi país que es una figura para mí estelar. Me dice, pasá este mensaje. Y yo lo hago con mucho gusto. Me dice, insistí en el tema de que los caminos para la innovación tienen que ser adaptativos y flexibles, pensando en los nuevos paradigmas. Tiene razón. La verdad es que tiene razón. Y en esta línea estamos, en esta línea vamos a seguir conversando y pensando y comprometiéndonos, porque me parece que es lo mejor que se puede hacer. Repito, agradeciendo enormemente el corazón de la sociedad civil. Cuando uno da respuestas a este tipo de desafíos, si no los hace en esta termodinámica con la sociedad civil, se está contestando uno mismo. Muchísimas gracias. Gracias, embajador. Vamos a cerrar la ronda de sociedad civil con las intervenciones de las dos personas que nos faltan. Si me ayudan con la brevedad para poder ajustarnos a los tiempos, si bien estamos ya fuera de ellos. María Jacqueline Ruiz, actor social, y luego escuchamos a Kendall Trapp, que es de Empower Yourself Belize Movement. Okay. Buenas tardes, muchas gracias. Es un placer para mí estar aquí y representar a mi país, Colombia. Mi pregunta es la siguiente. En el contexto de la pandemia del COVID-19, las poblaciones afrodescendientes e indígenas sufrieron afectaciones desproporcionadas debido a su precario sistema sanitario. ¿Cuál es el programa de acciones y las políticas económicas que implementarán los estados y gobiernos de las Américas para combatir esta disparidad en salud de los afrodescendientes e indígenas? Gracias. Vamos a escuchar también la otra pregunta y la sintetizamos. Muchísimas gracias. Además, es un tema importantísimo no solo para Colombia. Las poblaciones afrodescendientes las hay en muchos países de las Américas y creo que es una pregunta que aplica. Adelante. Kendall, you have the floor. Good afternoon. It's a pleasure to be here representing Belize and the wider Caribbean communities, CARICOM. And my question is, what is the strategic direction of the state to ensure that LGBTQI, Afro-descendant and vulnerable communities have better health outcomes as they are faced with stigma, discrimination, violence, trauma, and health
exclusion? Thank you very much. Also a very transversal question for the American societies. Vamos a escuchar entonces las respuestas. Embajador de Perú, adelante. Muchas gracias. Le escuchamos. Sí. Con relación a la primera pregunta, referir que nosotros entendemos el plan de acción y resiliencia enmarcado, además, en todas las iniciativas hemisféricas, como la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, pero también con todo el sistema de Naciones Unidas, ¿no? Es allí donde podemos crear sinergias, sumar esfuerzos para acercarnos, en este caso, a proteger a los afrodescendientes y poblaciones indígenas. Pues creemos que, y sumarnos a las nuevas iniciativas que se vienen dando en estos foros, ¿no? Por ejemplo, hablamos de un acuerdo internacional sobre pandemias, donde se va a reflejar también esta problemática específica, el reconocimiento de la vacuna, por ejemplo, como un bien público, o el fortalecimiento del reglamento sanitario internacional, donde todas estas listas también son parte de esta discusión, ¿no? Con relación a la segunda consulta, mencionar de que el compromiso que estamos adoptando reconoce, como han mencionado, los derechos de salud mental, pero también los derechos de salud sexual y reproductiva, y ha habido una discusión muy fuerte en esa materia, y creo que el documento refleja un consenso desde la perspectiva positiva, que es lo que queremos, ¿no? Y es un punto de partida para seguir avanzando hacia lograr nuevos resultados positivos hacia ello, ¿no? Gracias. Embajador Atbala. Solo cortita y una respuesta muy específica. Me parece que tiene que haber líneas de acción distintas. O sea, cada núcleo de problema que nos genera una demanda en términos sistémicos, la respuesta es propia. O sea, no podemos tener, para todos los ejes que planteaste, que están muy bien planteados, tiene que haber respuestas distintas. Porque son todos distintos los desafíos. O sea, cuando ahí se cae en una lectura común desde el panóptico del Estado, me parece que es un error. La respuesta, y yo conozco bien tu país y lo quiero mucho, las respuestas son absolutamente distintas. Tiene que ser las políticas. Yo no seré nunca ministro de Salud, que quede claro. No voy a ser nunca ministro de Salud, pero tengo claro que cada uno de los enfoques tiene que ser divergente. Nunca vas a ser ministro hasta que te lo propongan. No, de salud dije. Ni que te lo propongan. Ni que te lo propongan. No. Esto queda grabado para cuando le propongan ser ministro. No me lo vas a cobrar eso. Yo querría ofrecerles la palabra a nuestros dos últimos representantes de la sociedad civil, porque creo que valdría la pena, si quieren, hacer un follow-up, un seguimiento a los dos temas, afrodescendientes y comunidad LGTBI. Perfecto. Creo que es relevante. Entonces, le doy la palabra por si quieren hacer alguna otra pregunta o un seguimiento, profundizar sobre las respuestas escuchadas. Hola. Adelante. Bien. ¿Aló? ¿Se escucha? La verdad es que el tiempo está un poco corto, por eso no voy a profundizar un poco más. Creo que las respuestas están claras, y con respecto a lo que ya hablaron anteriormente nuestros compañeros, que se le hiciera un seguimiento y una fiscalización, digámoslo así, de rendición de cuentas de la cumbre, eso creería que es lo más importante para que se cumpla lo que hemos hablado acá. Kendall, from your perspective, are you satisfied from the answers? Yes. Are you okay? Yes. All right. You both represent two groups in the Americas, not only in your countries, that are listening to this panel, and you are your voice. Their voices, sorry. ¿Quiere decir algo el embajador? Y cerramos entonces con la representante de la sociedad civil. Adelante, embajador Doklus. Un elemento a tener en consideración, que estamos, a diferencia de los demás compromisos que hemos adoptado, acá se compromete a generar un nuevo plan de acción para el año 2030. Quiere decir que de acá, del 2022 al 2030, tendremos todo un proceso de trabajo y de diálogo y de negociación, en donde la sociedad civil tiene un rol fundamental que cumplir para llegar a todas estas metas que hemos conversado y que también han sido las preguntas hechas de una manera coherente y eficaz, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Sandra, un minuto. Ok. No sé si... Adelante, te ¿Puedo activar escuchamos. mi micrófono? ¿Sí? Sí. Ok.
Bueno, con respecto, yo creo que ya mis compañeros hicieron sus preguntas. Lo mío más es un comentario. Nuestro documento consta de 9 o 10 páginas. Esta es una síntesis en el cual la pregunta quiero ser un poco concisa. Las recomendaciones que se hicieron a nivel de todas las regiones, es el resumen completo, el documento completo, se le va a dar seguimiento se le va a dar acompañamiento a las organizaciones de sociedad civil para el fiel cumplimiento de dichas recomendaciones, obviamente dentro de las medidas que caben, porque no hay recomendaciones, tuvimos el cuidado de que nuestras recomendaciones estuvieran basadas conforme a los estamentos jurídicos de cada país, sin violentar las normas jurídicas de cada país, porque desgraciadamente, aunque los derechos humanos son universales, inalienables, indivisibles, pero las reglas jurídicas cambian en las regiones y en este sentido no podemos complacer a todas las personas con sus pretensiones, a todas las organizaciones, porque cada organización son como los partidos de fútbol, claro, que tienen sus propias ideologías y no podemos ser tan complacientes, pero en este sentido queremos algo que quiero rescatar de todo lo que se habló en este documento. Es importante para mí como organización de mujeres indígenas de Honduras el rescatar lo que es la medicina alternativa basada en evidencias, porque eso nos costó, lo salvó muchas vidas en Honduras. Bastantes personas no murieron a causa de la pandemia por el uso de ese tipo de medicaciones naturales, y es de tomar mucha importancia hacer énfasis en eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los representantes de la sociedad civil, detrás de los cuales hay un trabajo arduo de semanas, que hoy nos han expuesto sus puntos de vista, sus ideas, y a los representantes de los gobiernos que han representado también al resto de colegas de los gobiernos de América Latina. Gracias a todos. Muchas gracias.